Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola, Jam, ¿cómo estás? Leyendo un montón en este verano. Sí, total, de repente nos estamos encontrando con novelas bastante largas y es tremendo debate, ¿no? Hoy la gente lee cuestiones muy breves y por otro lado, también, por ejemplo, en países como España, vi la noticia de que la gente estaba leyendo mucho más, que había un mayor porcentaje de lectores en los últimos 2 años, cosa que es extraña, ¿no? Parece que el libro se va a extinguir y de repente hay una oleada de interés por las lecturas y también un revival de los clásicos. También ahí el cine y las series me parece que ayudan mucho a que los libros vuelvan a aparecer, a transitar librerías y también personas que están interesadas. Es verdad que hace años que están diciendo que los libros van a desaparecer, y siempre siguen ahí, las librerías siguen ahí. Bueno, hay más competencia con todas las ediciones digitales, pero la verdad que sigue circulando la literatura y los textos, los seguimos necesitando, evidentemente, ¿no? Hay algo de vía de escape que no se reemplaza con otras formas de entretenimiento, ¿no? Porque también la literatura cubrió o cubre ese lugar, pero no sé, no sé qué pasa, es el gran misterio del arte en general que los humanos necesitamos, ¿no? Bueno, y en este capítulo tenemos varios niveles literarios. Hoy nos acompaña Lucía Ferreiro, ella es editora y correctora, vive acá en Buenos Aires. Y antes de pasar a preguntarle cómo ha sido su vida con la literatura, comento que vamos a hablar de la novela Wicked de 1995 de Gregory Maguire, que está basada en el clásico de principios del siglo XIX, El maravilloso mundo de Oz, que también hay que aclarar es un ícono de la cultura popular por un millón de razones. En Estados Unidos es un libro que fue muy exitoso y luego la película en 1939 como que se volvió también una cuestión súper masiva y a partir de ahí es muy difícil que alguien al menos no tenga una vaga idea de lo que la película trata, ¿no? Así que Lu, muchísimas gracias en principio por aceptar nuestra invitación y por acercarnos a esta propuesta. Y son dos preguntas: ¿cómo ha sido tu desarrollo con la literatura a partir de los años y cómo llegas a esta novela y tus primeras impresiones? Bueno, muy buenas tardes, chicos, Yamid, Flor. Estoy encantada de que me hayan invitado a este podcast y estoy encantada de que hayan elegido esta novela, porque bueno, yo soy muy fanática en principio del musical, que como saben esta novela, o quizás no, lo contamos. Esta novela tiene un musical, que es una adaptación de esta novela, que bueno, ahí es cuando se hizo mega famoso, hace 20 años más o menos. Y bueno, esta novela es, como dijiste vos, Jam, lo que se llama un spin-off del Mago de Oz, se sitúa en el mismo mundo, hay algunos de los mismos personajes, y bueno, fue escrita por este señor Gregory Maguire. Y bueno, es una novela a la que yo llegué a partir de, como dije, el musical. Quizás ahora está muy en auge por el tema de la película, que me parece fantástico también que exista porque el musical, si bien está disponible hace 20 años, no es para todo el mundo, hay gente que no puede acceder, tenés que viajar a otros países para poder verlo. Yo fui extremadamente afortunada de tener la oportunidad de verlo, pero sé que no es accesible para todo el mundo. Así que exista la película ahora me parece fantástico y con esto que decías de que hay como un revival de la literatura y que la gente está leyendo mucho más, me sorprendió haber visto esta novela ahora en librerías acá en Buenos Aires, disponible con la tapa de la película, para quien quiera leerlo, ¿no? Como el revival de la literatura. También pasa que vimos todos la película, no sé si Flor vio la peli, se No, alcanzó a Sí, sí, verla. sí. no, no la vi. No, bueno, ahí tienes una diferencia un montón, ¿no? Que por ejemplo, quien vaya a ver la película y se haya encantado, el hecho de que la portada del libro ahora esté circulando con el póster de la película es un indicio bastante errático de lo que el lector se va a encontrar en el texto, ¿no? La Ni adaptación. hablar. Y no sé si la película también sigue muy el patrón de la obra de Broadway, tú que la viste, o sea, más o menos sería el mismo guión o también hay ciertas diferencias. No, la película es exactamente igual que la obra de Broadway, pero como bien decís, la obra de Broadway no tiene nada que ver con el libro. Ahora hablaremos más en profundidad de eso, pero muy distinto, es muy distinto. El libro es más profundo, más oscuro, más complejo. Quizás hay mucha gente que entra por la película y dice, ay, esto es una novela para niños o infantil, confundiéndolo con el Mago de Oz, y la verdad que no, nada que ver. Vi el tráiler y ya el personaje de la bruja, por lo que se ve, no tiene demasiado que ver con cómo se lo describe en la novela, ¿no?
la forma en la que está vestida, es mucho más estético el personaje, o sea, no genera esa sensación de repulsión que uno intuye en la gente que no sé, compañeros o la gente con las que frecuenta el Faba en la novela, ¿no? Que además se dice que está mal vestida, despeinada, o sea, como que es una persona que no repara demasiado en lo físico. Y en cambio lo que vi así rápidamente en ese tráiler o ese pedacito de la peli, me pareció que estaba como bastante trastocado. Ya ahí ya entramos como... Lo visual es muy importante en el cine, entonces entiendo que haya siempre un viraje hacia que el personaje monstruoso tenga, no deje de ser monstruoso, pero tenga algo, un carácter como más, bueno, que genere empatía con el que va a ver, ¿no? Eso es importante y a veces lo visual impacta en eso. Pero a mí no me terminó de cerrar, igual como no la vi toda, no sé, bien, cómo sigue. No, es que la peli nada tiene que ver, o sea, es como un montaje, bueno, o sea, la obra de teatro lo que plantea, que también, bueno, ya está en cines, es como re famosa, la amistad entre ellas dos que van a donde el mago a pelear por la libertad de los animales, que esa revuelta así poco se calca de la novela, descubren que el mago es un chanta y empieza a perseguir a Elfaba para usarla como parte de su ejército, porque Elfaba sí que es una hechicera con magia y ella termina escapándose para el oeste como para empezar su revolución. Está ahí va la primera película, pero nunca se profundiza como se hace en la novela. Que arranquemos un poco con la trama. Es la historia, es una novela que plantea la historia completa del personaje, ¿no? Del personaje de Elfaba, que cuenta desde su nacimiento y sus circunstancias hasta su muerte. Por ejemplo, formato parecido a, no sé, a El Mundo Según Garp o Benjamin Buttons, ¿no? Que cubre toda la experiencia existencial de un individuo. Sí, Y habría que bueno, aclarar, sí, perdón, que esta no, llamada Elfaba o Elfaba, yo le dije siempre Elfaba. Bueno, representa a la que en la historia del Mago de Oz, la tradicional, el cuento tradicional para chicos, es la bruja del oeste, ¿no? Que Dorothy se encuentra a quien tiene que, no sé si matar o con la que se sí, encuentra y accidentalmente creo que la mata. En la historia tradicional creo que también la mata por accidente o le tira agua, me acuerdo. sí, Sí. correcto, le tira agua. Por ahí para empezar, una cosa que se me despertó a mí cuando lo leía, primero que me resonaron otras sagas, porque enseguida googleé un poco, estudié un poquito a ver qué era esto que iba a leer y vi que eran 4 libros, de los cuales este es el primero, todos bastante extensos. Y no sé si a ustedes, pero ¿no les resonó un poquito otras historias así en saga tipo Harry Potter o El Señor de los Anillos o Narnia, bueno, todas esas historias en donde hay personajes en un mundo paralelo o en un mundo distinto, fantasioso, ficcional, y donde aparece toda esta serie de personajes que representan razas distintas, que conviven con sus fricciones y demás. Entonces me surgió la duda de, ¿qué nombre lleva esto? Porque debe tener un nombre el género. Y estuvo bueno que me preguntara eso porque descubrí que sí, bueno, hay varios. No sé si ustedes lo sabían eso, pero yo no desconocía, leí El Señor de los Anillos, pero nunca me lo había preguntado. Pero bueno, según la inteligencia artificial, hay 2 géneros. Uno se llama High Fantasy, que sería como fantasía elevada o algo así, que es al que pertenece El Señor de los Anillos, y hay otro estilo que es más oscuro, que se llama fantasía oscura, que es al que pertenecen más tipo Game of Thrones. ¿Vieron esa saga de personajes también o de historias también en un mundo paralelo, pero que es más oscura? Y me pareció interesante esto, porque noté que como que son 2 géneros que son muy, o sea, no supe en cuál ubicar esta novela, pero porque me parece que tiene un poquito de cada uno, ¿no? O sea, supuestamente la fantasía alta o elevada son historias que están ambientadas en mundos ficticios, ahí entra, que crean como mitologías, otras culturas, y en donde hay personajes que enfrentan esta dicotomía entre bien y mal, y que participan de una lucha entre el bien y el mal. Y estos protagonistas suelen tener un objetivo muy concreto en esa pelea entre el bien y el mal, y que generalmente terminan de un modo positivo. Y ahí está, bueno, El Señor de los Anillos, los cuentos de Narnia, medio que encajan perfecto en esa estructura. Y en cambio, la fantasía oscura son lo mismo, ¿no? Un entorno ficcional, pero mucho más oscuro, opresivo, donde los
los personajes son ambiguos, no son del todo buenos o del todo malos, están ahí, ¿no? Son más conflictuados. Acá por ahí es más claro en Juego de Tronos, ¿no? Donde casi ningún personaje es absolutamente bueno o absolutamente malo. Y después tiene elementos macabros, tipo monstruos o asesinatos o violencia muy marcada, ¿no? O mucho más marcada que en los otros. Y que los finales tampoco son claramente lindos. A veces puede ser un final agridulce o directamente un final triste. ¿Qué les parece? Sí, yo coincido completamente, pero yo también lo leí, pero sí que hay un estereotipo del enemigo, hay una cuestión arquetípica, ¿no? Que es como en Harry Potter, el mal está definido y el Sí, está muy héroe, claro. claro, es como muy, y acá lo que intenta él es por ahí humanizar o llevarlo a un plano más realista dentro del género fantástico, pero hablando del realismo como una descripción del género humano a través de la metáfora, ¿no? A través de la representación de estos personajes. Porque al final, y es lo que yo un poco pude investigar de la novela, yo lo leí como una novela muy política. O sea, como una novela que representa, que es un reflejo de la sociedad, en la que lo que Absolutamente, se sí. muestra es la corrupción, en lo que se muestra es la pregunta de la naturaleza del mal. O sea, Elfaba es mala, nació mala, el mundo la corrompe, la discriminación a la que es sometida por su diferencia, que es tener la piel verde, determina su comportamiento, que al final resulta siendo una cuestión de defensa que luego adopta e interioriza y ya asume el rol de la bruja mala, pero porque todo el mundo parece que la guía hacia allá, ¿no? Me parece que ahí lo político sí cursa la novela y sobre todo es una novela como La rebelión en la granja, que también era otra de las propuestas de Luz. Sí. Son novelas El Señor de las Moscas. Es una forma de hacer ver el mundo con todos los recursos literarios que presta ¿no? la fantasía. Sí, exacto. Todo el tiempo uno piensa como, bueno, sí, Elfa es mala, hace un montón de cosas malas, pero también es como, ¿cómo podríamos culparla? En cierta forma te quedas pensando porque desde su nacimiento ella es concebida por sus padres como un castigo y muy discriminada por su aspecto físico, segregada de las demás personas que tenían su edad. Ella en un momento dice, como vos habías señalado, Yamit, que dice que para ella no es difícil encontrar la maldad en el mundo, que es más fácil encontrarla que las cosas buenas. Es Sí, cierto sí. que también hay un gran debate sobre qué es el mal. Para mí no está tan claro como vos decías, Jam, que es muy claro dónde está el mal. Sí está la representación del mago, que después hacia el final de la novela vemos que también tiene sus tribulaciones, sus mambos, ¿no? No es solamente malo per se. Arrastra también una biografía que un poco se trasluce, se puede entrever hacia el final. Pero es un tema de debate para la propia Elfaba, la naturaleza del mal, qué es el mal, dónde encontrar el mal. Porque Elfaba justamente viene de una familia religiosa y esa religión es muy parangonable, equiparable, creo yo, con las tradiciones judeocristianas. Ahí agrupo a las dos porque me parece que en cierto sentido son bastante comunes, o a esa tradición, no sé, religiosa occidental en todo caso, ¿no? Donde siempre pareciera que es muy fácil circunscribir lo que está mal. Y me parece que una de las cosas que trastorna mucho a Elfaba es que no era tan fácil ubicar al mal, porque cuando ella intenta hacer el bien, se encuentra en la encrucijada de que lo que supuestamente estaba bien conlleva el mal. Concretamente me refiero a su juventud, cuando ella ingresa a la universidad y descubre que en el espacio universitario descubre la segregación a otro grupo de personas, bueno, no son personas precisamente, a otro grupo vital o a otro grupo de seres que conviven con ellos en esta gran comunidad que son animales, pero que tienen conciencia. Hay una separación entre el animal, la bestia, y el animal con mayúscula, que es el animal que tiene conciencia y que tiene intelecto, ¿no? Podría, digamos, al igual que el ser humano. Entonces, ella, a partir de ver que sucesivamente, ¿no? Se está segregando a estas especies, se las está cada vez reduciendo su posibilidad de participación en la vida social. Entonces ella decide militar, yo diría que más volverse como revolucionaria, ¿no? Algo así, pertenecer a alguna agrupación militante, no sé, una especie de guerrilla, ¿qué sería? Como no logramos ver, ¿no? Pero trabajan haciendo, en todo caso, atentados, ¿no? Para llamar la atención sobre eso. Y bueno, cuando le toca a ella participar,
se termina echando para atrás, porque su intento de asesinato a una figura pública conllevaría el asesinato a una serie de personas inocentes. Creo que ahí hay un quiebre en la novela y incluso en el desarrollo del personaje. Y a partir de ahí yo sentí que perdía el rumbo, como que a partir de ahí ya no sabe qué hacer. Y creo que ese no saber qué hacer, para mí, tiene que ver con esta imposibilidad de definir dónde está el bien o qué es hacer el bien, qué es el bien en contraposición con el mal, qué es el mal, ella es mala, soy mala, ¿no? Se hace toda esa serie de preguntas de índole política y también psicológica. Y sobre todo le pesa, creo yo, esa base religiosa que define su nacimiento. No sé cómo lo vieron eso. Sí, es muy interesante ver todo el tiempo cómo también Elfa se ve como reflejada en un espejo con el personaje de Glinda, que es como su contraposición, es literalmente la bruja buena y ella es la bruja mala. Y bueno, Glinda es como justamente todo lo contrario, ella viene de una familia, de un entorno en el que siempre fue valorada y fue vista como una persona importante, con lo cual ella cree que es importante solo por existir. Y que bueno, ella siempre va a hacer cosas buenas y que Dios o esa figura que ellos nombran como si fuera Dios la va a recompensar por eso. Que es muy distinto a lo que piensa Elfa. Elfa no piensa para nada eso, ella siempre remarca esto de que se siente un peón y que hay una fuerza superior que va decidiendo qué hacer y que no tiene mucha elección en la vida. Y creo que eso tiene que ver también con el entorno y el contexto del que vienen, que también define, aunque quizás Glinda no lo ve, justamente no lo ve porque está en otra posición, siempre la estuvo en otra posición y es justamente la contracara de Elphaba en ese sentido. Linda piensa que siempre hay un margen de acción individual, ¿no? Que a pesar de que haya ciertas Exacto. condiciones que pueden justamente definir tu actitud, que hay una parte individual que sigue siendo propia, ¿no? Algo así. Está bueno eso, porque igual hay muchas religiones, eso también, la religión también es un tema de análisis Sí. en la novela, porque nombramos a este que es ese Dios todopoderoso y único, pero El dios también hay una innominado. innominado. Después está Lurlina, que sería como una hada, que es la Sí. que define quién es el rey. Y había otro, los tiktokistas, que es una ideología o una religión basada en el deseo y que, bueno, nada, son las inclinaciones al placer o que está fundamentada en eso. A mí también me parece que como estructura general de la novela, Elphaba es una persona bastante promedio, ¿no? Además de, pues a pesar de que se llama la novela Wicked y que ella es la protagonista, no nos las representan como una héroe, pero tampoco llega ni siquiera al nivel de villana, porque si se fracciona, me parece que es como que además cae en una ingenuidad recurrente. Primero, ella tiene esa falsa soberbia que la hace como suponer que está para grandes cosas y que puede cambiar el mundo. Una cuestión que es muy común en esos años jóvenes en el que uno parece que tiene un gran Sí. poder o sea, viste, es como para ser comunista hay que usar los 20. Para ser izquierdista esa es la edad perfecta porque uno cree que todo el mundo está mal y uno quiere transformarlo para mejor, que esencialmente eso es lo que encuentra Elfaba en la universidad, una razón para luchar en su falta de esquema religioso, en su ateísmo, en su necesidad de aferrarse a algo que parezca un propósito de vida, ella elige la causa de los animales con mayúscula. Y ahí Ujú. vemos que los demás están viviendo su vida individual, o sea, una causa particular. Aquel es el príncipe de no sé dónde, Glinda está destinada a ser una de las grandes damas de su sociedad, incluso su propia hermana también tiene ciertas aspiraciones. Elfaba está siempre como perdida, ¿no? Siempre está como tratando de encontrarle sentido a todo y ahí es cuando cae con este doctor Dilamon que le presenta una razón de lucha y se convierte en una militante bastante mediocre porque no es tan brillante ni siquiera para escalar en la organización criminal en la que se adscribe. Solo es un instrumento más que recibe una orden anónima y va y la cumple como una verdadera ingenua. Y luego cuando pasa esa etapa que termina con la muerte de su amor lleno, Ujú. rompe de nuevo, que es lo que decía Flor hace un rato, y cambia como esa necesidad de transformar el mundo, mejorarlo, a una mujer que perdió el amor de su vida y no lo puede superar y no lo podrá superar el resto de su existencia. Que es donde digo, ahí como que
pasó de los 30 a los 40, no sé, viste algo parecido, y de repente todo lo anterior se invalidó, ¿no? Y me parece que está la novela muy fraccionada hasta que termina siendo una bruja, pero para mí es como un eufemismo de una mujer amargada que no pudo encontrar en el mundo un lugar para desenvolverse. Tampoco el mundo le fue fácil, pero es que a nadie le es fácil, ¿no? Y menos en esta novela en donde ella está jugando a la niña rica y renuncia a todo eso, porque no hay que perder de vista que ella es la heredera de todo un reino, ¿no? Del mundo de Oz. Sí, sí, tal cual lo que decís, ella en ese momento que pierde el rumbo y tal cual decís, por un amor, que decís como ella venía construyendo toda una figura de reaccionaria, villana, qué sé yo, con planes y todo, y de repente se circunscribe a este lugar donde está de repente un montón de años callada, reflexionando y bueno, y eso la lleva a querer pedir perdón, digamos, como que todo se vuelve como una cosa muy simplista y ella parecía estar construyendo este camino del héroe y de repente se apaga hasta que de repente, bueno, empieza como más con el tema de las venganzas personales, a perseguir a Dorothy por los zapatos, como esa cosa muy de chiquita de su familia, que empieza más como con una cosa de venganza personal, que bueno, la lleva a su fin. Ese quiebre a mí me desorientó un poco como lectora, no sé a ustedes qué les pasó, porque yo venía muy embalada, además pensando que estaba leyendo una novela de aventuras, qué sé yo, de, no sé, en donde hay una sucesión de acciones, ¿no? Que una digamos, encima a la otra y de golpe es como que se apaga. Yo sentí que la novela como generaba expectativas y después te las borraba de un sablazo. Y que en definitiva quizás al autor le interesó más ese debate filosófico sobre el bien y el mal, sobre el lugar de las religiones, sobre la moral y qué es hacer el bien y qué es impartir justicia, que son temas que se tratan. Elfaba, digamos, en muchos momentos se cruza con autoridades. Habla primero con el mago de Oz, se decepciona, después su hermana está ocupando un lugar de autoridad también en su lugar y bueno, ella participa brevemente de ese gobierno y ve cómo actúa su hermana y está en desacuerdo, bueno, pero es como que al final el personaje te decepciona porque es un personaje que está trabado, ¿no? Que efectivamente, como dice Jam, es un personaje mediocre que en realidad aspiraba a grandes cosas y que después no se atreve ni siquiera a hacerse cargo del trono, de ese terreno que se independiza del mago y que la hermana de ella es la que está llevándolo adelante. En fin, es como que es un personaje que tampoco es una gran universitaria, porque uno esperaría, bueno, tiene una inclinación hacia los estudios. Yo pensé que después iba a desarrollar eso en algo, ¿no? Si no es hechicería, que iba a aprender algún saber que le iba a llevar más allá, tampoco ocurre eso. Tampoco desde la religión, ¿no? La religión termina siendo un lastre, porque es verdad que ella se declara atea, pero viene de una tradición que en algún momento le empieza a pesar. Por eso está desesperada porque al convertirse en amante de este hombre, bueno, y este hombre muere por su culpa, entonces está condenada por esa culpa que siente y qué sé yo. No sé, me dejó un poco de gusto a poco el final de la novela. No termino de resolver si el problema lo tengo yo porque ya llegué con ciertas expectativas a esa lectura o si efectivamente la lectura te va proponiendo algo que después no te da. No sé ustedes cómo lo sintieron. Es una novela muy larga, ¿viste? Que también va desarrollando un montón de aspectos y de otras historias paralelas y otros personajes. Al final también pasa que creo que también se diluye Elfaba en la gran causa, ¿no? Que es el mundo y cómo se está yendo al carajo. Pero también hay un avance como dictatorial por parte del Mago de Oz. Ella también es en un momento tildada como la gran, como el enemigo, pero porque tiene potencial de enemigo, pero que ya no le interesa como su uso, ¿no? Sí, tipo chivo expiatorio, ¿no? Entra ahí más bien. Claro, que ahí también entra este tema de la propaganda política y de cómo se mantiene en el poder, ¿no? Yo a veces se me voy mucho hacia Elfaba, es como un arquetipo y como arquetipo nunca termina de desarrollarse individualmente porque también la novela también se plantea en este gran marco, ¿no? En el que ella representa lo insurgente, ella representa lo contrario a la voluntad, qué sé yo, de quién, y también representa un país como una sociedad grande
atravesada por la ignorancia, ¿no? Porque todo lo que dice el Mago de Oz, la gente lo recibe casi que religiosamente, con fe. Entonces un día los animales que hablan y tienen conciencia son como hay que capturarlos y encerrarlos y todo el mundo adhiere, o sea, no hay la gran rebelión que ella espera que debería pasar porque todos en sí consideren que está mal lo que está pasando, ¿no? Acá el Mago de Oz es la palabra divina y también eso habla de que ella no se siente cómoda en un lugar irracional. Cuando ella está viendo el mal y ante su impotencia termina siendo cada vez más chica y más recluida en su propia locura, porque en un punto ya se dice, no sé si me estoy volviendo loca. Y posiblemente sí, porque todo el mundo tiene como esa idea que, pero ahí está Elfa, ya va a empezar con las teorías conspiratorias y la paranoia y toda esta cuestión también pesa sobre su reputación desde la universidad. Y tiene razón, y yo digo, bueno, no es difícil sentirse impotente, pero en este caso su impotencia hace que no pueda llevar una vida normal, tampoco, pero porque en un punto lo de ser verde es una anécdota, a nadie le importa, es como si fuera un paso más. Es una discriminación de niña sin ningún tipo de, como de desarrollo después porque la universidad se le acepta como un igual, no es un motivo de discriminación perpetuo, de hecho crea un círculo de amigos bastante complejo, bastante variado. Es ella la que, viste, como que enloquece, digamos, y todas las pistas van a que termine siendo una bruja loca y no una, porque ni siquiera bruja, es que ni siquiera le interesa la hechicería. Eso es lo que puede frustrar al lector, ¿no? Claro, ni siquiera tiene ningún poder, o sea, de hecho descubre que la escoba vuela por unos nenes que la hacen volar, ni siquiera es ella la que hace volar la escoba. Y ahí aparece un último personaje que agrega misterio. Yo no sé si, como solo leímos esta novela y sabemos que hay tres más, hay una serie de incógnitas que a mí me queda la duda de si no se resolverán en esos otros tres volúmenes, que bueno, que no hemos llegado a leer. Pero está esta persona que en realidad, yo le digo bruja, pero en realidad no sabemos bien qué es. Está como emparentada con la magia, que es esta mujer llamada Yakel, que es la que además tiene algo de ser intemporal, ¿no? Porque aparece en distintas etapas de vida de Elfaba, siempre un personaje que está muy en las sombras y que pareciera digitar o las decisiones que ella va tomando, ¿no? O condicionar su vida. Y justamente ahí volvemos a esa gran pregunta que parece como que también nos propone el libro que mencionabas vos, Lucía, que es esto de medio como Forrest Gump, ¿no? Somos una pluma en el viento, digamos, ¿tenemos alguna posibilidad de decidir? O sea, la vida es una caja de chocolates y vos no sabés qué te va a tocar, o efectivamente es uno el que decide qué rumbo quiere que tome su vida. Me parece que esa pregunta está y no sé, nos queda la duda. Pareciera que esta mujer tiene esos ciertos elementos mágicos que fue introduciendo en la vida de Elfaba y que inadvertidamente fue, digamos, decidiendo por ella el lugar que tienen. Y que además, ahí efectivamente, o sea, si esta lectura fuera correcta, Elfaba fue una pieza nada más en el plan de esta mujer Yakel, que en definitiva lo que quería era condicionar la vida del mago de Oz, esconder este libro llamado Grimería, que contiene un montón de hechizos mágicos o no sé, no sabemos bien qué, pero que lo podría haber vuelto al mago de Oz súper poderoso y bueno, lo que lograron es que él nunca diera con ese libro, ¿no? También, bueno, la bruja sin quererlo dio su vida porque se cumpliera, bueno, ese objetivo. Sí, 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 o sea, me parece súper interesante que parte de las frustraciones que tiene Elfaba con el mundo es esto de que ella quiere hacer un montón de cosas y se va dando cuenta que empieza a tener traba tras traba y eso hace que ella se empiece como justamente a achicar y a decepcionar y a preguntarse justamente esto de, bueno, soy un peón en el juego de todo el mundo, todos me usan para una cosa, para otra. Esto de que el mago la utiliza como chivo expiatorio para que todo el mundo se le ponga en contra, cuando en realidad es una forma más que tiene el mago de controlar todo el reino, porque él es una figura absolutamente dictatorial, de eso te lo dejan bien en claro todo el tiempo, y bueno, justamente necesita, para poder mantenerse en el poder, enemigos, necesita una figura grande enemiga que podría ser Elfaba tranquilamente, también necesita oprimir a estos grupos
que empiezan como a ponerse en contra, que son los animales con A mayúscula, como se dice, los animales que tienen como conciencia, que ocupan el mismo lugar que cualquier persona, hasta que empieza a haber restricciones, empieza a haber distintas leyes o cosas que hacen que ellos tengan cada vez menos derechos. Y bueno, y así el Mago de Oz se va haciendo cada vez más fuerte y más grande su control sobre el reino. Sí, también pasa que me parece que es una novela que primero para nada tiene de infantil, pero tampoco es para un lector, como no sé cómo decirlo, como para un lector que no le interese una experiencia en la que tenga que reflexionar y tratar de encontrar los Totalmente, significados sí. debajo de las líneas. O sea, si lo lees o te esfuerzas por entrar o no lo entiendes y viste, todo es como Lo raro. soltás. En algún momento lo soltás. Completamente un libro para abandonar rápidamente, porque viste, como que Sí, tiene una carga política muy bien configurada, porque hay libros que uno dice, bueno, qué sé yo, lo lees y por ahí le encuentras un significado más profundo, o te creas con la historia de amor que cuenta y no, acá tienes sí o sí que comprometerte en el mm, código de lectura a tratar de desenvolver el misterio que envuelve a Elfaba. Y también quisiera empezar a hablar para salir un poco como del tronco principal, de lo aleatorio. Muchos personajes, muchísima tela por cortar. Yo empezaría, por ejemplo, por lo sensual. Hay una escena ahí muy rara, muy mm, extraña, muy loca, en sí. donde en la universidad el grupete termina como en un bar muy prohibido y se da a entender que han pasado cosas loquitas sexuales, ¿no? Pero que nunca, o sea, Sí. también la novela vela mucha información y eso también debe ser pues por no caer en lo vulgar, imagino, pero sí que se da a entender un montón de cuestiones muy heavy, ¿no? Bueno, ahí no Sí. sé si supieron eso, pero yo justo googleando ahí un poco qué era esa fe del placer que aparece, ¿no? En la novela, me enteré que en Texas se prohibió este libro porque, no sé, en los secundarios no querían que se diera y justamente por esto de la fluidez en los géneros, esto de que a los animales por ahí, bueno, en esa escena de la que habla Yamid hay una situación medio erótica con un tigre, si no me acuerdo mal. También Sí. Sí. hay un enano, bueno, hay como toda una deformación en relación a, bueno, no queda muy claro lo que pasa, ¿no? Pero es esto de que hay intercambios sexuales entre distintos seres que no son necesariamente humanos. Está, bueno, el tigre, ese enano que no sé si es un enano humano, no sé, No, que se da como a entender No, que no es queda como, claro. como, sí, como si fuera un extraterrestre, como si, porque al final de la claro. novela también se pone medio raro ese hombre. Sí. Sí, así que bueno, ahí como para ampliar ese tema de lo prohibido. Y además porque nadie de los que presencian esa situación como drogados, ¿no? Me parece que consumen algo, no me acuerdo bien cómo era, pero no están en su sano juicio decidiendo abiertamente participar. Es como algo que los excede. Sí, ese es un tópico muy recurrente también en la novela, porque no solo en esa escena, que es bastante como la más extrafalaria de todas, pero también hay muchas escenas que tienen que ver con capaz el índole sexual o cosas de ese tema, que la parte de consentimiento no queda muy clara. O sea, ya partiendo desde la madre de Elfaba, que nunca se termina de entender qué fue lo que tomó, qué fue lo que pasó, porque ella no recordaba bien esa relación que tuvo con el mago. Entonces es como que varias veces se menciona muy por arriba que el tema sexual o de partes consentidas no están muy claras. No sé si el escritor lo hace adrede como para no ahondar en ese tema o simplemente te deja como entender que, bueno, no se sabe bien qué pasó. Como cierto, como catálogo de perversiones o de anomalías que son un poco, no sé si justificadas, pero que se les da un contexto en el que uno se pone a pensar. Por ejemplo, ¿no? En esta cuestión del bar, en el que termina pareciendo que todos drogadictos hacen una orgía, de la que un pibe Mm. sale muy traumado, que es Tíbet, o sea, después de esa noche no termina igual y el pibe como que, Sí, viste, se le afloja un tornillo. Pero también vamos, si vamos a lo sexual, también la madre es una mujer promiscua, ¿viste? Como que un poco se acuesta con todo el que pasa por su casa. sí, Pero también tiene una explicación, porque se dice que era una mujer de la alta sociedad, que se la pasaba ahí en un castillito con pretendientes, o sea, iba para eso. Y su vida cambia y termina siendo una vida miserable en la mitad de un campo, casada con un clérigo obsesionado por convertir gente a su religión. Pero sí, luego sí. también tenemos a ese clérigo que se enamora de Corazón de Tortuga, el amante de la mujer. Y hay un trío ahí medio extrañísimo en el que él también confiesa haber estado enamorado. Y en un momento la nana, ¿no? La niñera
los ve muy juntitos y dice como, che, o sea, a ver, esto está como yéndose un poco al carajo, ¿no? O sea, se insinúa mucho que el amor es absoluto entre personajes y entre momentos, ¿no? Y eso también es muy extraño. Mismo caso con el Elfaba. Elfaba se enamora de Fiyero y es la amante de Fiyero. Decenas de páginas después nos dan a entender que también Glinda se lo pasó por el sartén a este Fiyero, ¿no? La complejidad humana está muy bien representada en la información que da, pero también en los secretos que los personajes tienen, porque también ahí es muy lindo ver cómo Sarima, por ejemplo, la esposa de Fiyero, no quiere saber qué le pasó al hombre. Ella sospecha que fue infiel, pero acá no está la persecución de la verdad para nadie, ni siquiera de qué es el mago de Oz y quién es. Que empezamos por ahí. El secretismo y el misticismo es como, es como la vida, ¿viste? Todos tenemos una vida privada y acá también, y aquí cada uno tiene muy claro lo que quiere creer y cómo actúa en consecuencia de eso, ¿no? Eso es un tema para Elfaba también, porque ella hace toda esta travesía para ir a pedir perdón o a buscar su perdón con la esposa de Fillero y bueno, que la mujer como que no le interesa, digamos, simplemente la recibe y no le interesa saber nada. Y bueno, para ella también es como todo un conflicto, que Sí. no puede recibir el perdón de parte de ella y después también cuando Dorothy al final le dice que ella lo que quería era pedirle perdón por haber matado a la hermana. Y ella también se enoja mucho con eso porque dice, yo no pude recibir el perdón que quería y tengo que aceptar tu perdón, entonces como que todo el tiempo conflictuada con ese tema ella Sí, es también. como una novela de gente amargada que le pasa vida, cosas horribles en la vida. Porque incluso la esposa de Fillero, si uno escarba, la casaron como a los 8 años. O sea, todo Sí, suena para todos como si fueran los miserables de Víctor Hugo, pero trasladado a otro contexto. Todos los personajes tienen un montón de razones para estar odiadísimos con todo. Que también ahí sí. surge ¿no? la cuestión del origen del mal. O sea, Claro. hasta qué momento uno puede sostener el optimismo, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido es una buena relectura del cuento original, ¿no? Porque barre con todos los absolutos. Acá todo está en esa incertidumbre. ¿Qué es el bien? No lo sabemos. ¿Qué es el mal? Tampoco. ¿Quién es el mago? No sabemos. ¿Quién es la bruja? Tampoco. En los cuentos tradicionales, digamos, es muy claro, ¿no? Siempre. ¿Quién es el malo? La bruja. ¿Quién es el bueno? El protagonista, qué sé yo. Me parece que siempre eso se deja muy claro en los cuentos maravillosos tradicionales. Y acá me parece que esa relectura va en ese plano, ¿no? En el plano de poner todo en duda, porque en la vida real todo está en duda, la verdad, nadie, nunca, ¿no? Cada vez menos, cada vez tenemos menos certeza, más bien todo lo contrario. Y cada vez que uno dice, bueno, es este el camino, bueno, algo pasa y decís, ay, no estoy tan seguro. Me parece que en ese sentido la novela funciona muy bien. Ahora, el personaje de Elfaba como antihéroe es terrible, ¿no? Llega un momento que a uno le cuesta empatizar con ella porque no pude seguir ese razonamiento, ¿no? Lo que viene todo después de ese quiebre que tiene. O sea, a partir de ahí, yo no logré entender bien qué perspectiva perseguía. Empezó a hacer, bueno, esto de pedir perdón, pero parece algo medio efímero, no sé. Ahí me quedó como medio desdibujado el personaje, no sé. El autor también tiene esto de que usa cuentos para reescribirlos, ¿no? Parte de su obra se basa en Sí, inspiraciones o continuaciones, ¿no? Spin-off. Y yo pienso por ahí que también por ahí se puede ver como una forma de proponer una ideología alternativa nacional, ¿no? Hablo de Estados Unidos específicamente. Este libro es de los 90. Bueno, todas las mm, décadas en Estados Unidos son equilombadas, ¿no? Pero bueno, se viene de la Guerra Fría. Pero, por ejemplo, las películas de superhéroes siempre nos plantean que un superhéroe muy estadounidense, si vemos al Capitán América que está vestido con la bandera de Estados Unidos, es el que salva a todo el mundo, ¿no? O el Día de la Independencia, es Estados Unidos el que nos libera de los alienígenas que tienen una nave nodriza más grande que el planeta Tierra y que aparte los destruyen, ¿no? Y acá lo que se dibuja es eso, ¿no? Que no hay enemigo, tampoco hay amigo, todos estamos viviendo una vida terrible, una vida llena de sufrimiento, ¿no? En la que pensar que porque el mago de Oz es malo o la bruja es mala y quedarnos con esa idea es como ser una persona corta de mente. Creo que también la exacto. reflexión va hacia ese lado, ¿no? Bueno, ¿y qué les Sí, parece el personaje de Glinda, que ya mencionamos, que es un Ah, personaje que comienza siendo extremadamente superficial, que después a partir de la mirada, ¿no? El punto de vista de Elfaba, notamos que tiene
como un intelecto ahí, no del todo desarrollado, pero que según Elfaba tiene potencial. Parece como que pues, un personaje que tiene una inteligencia detrás de eso. Después en su vida adulta la vemos como desarrollarse hacia, bueno, la hechicería, pero se casa con un magnate millonario y le encanta esa vida así como snob y, bueno, la típica esposa del millonario que hace actividades altruistas, pero bueno, sabemos que es la Y esposa de un millonario. Y sí, la vuelta de tuerca al final, cuando le pega los zapatos a Dorothy. Ahí me quedé como, ¿qué onda? sí. Porque Controversial. ahí tuvo una participación política muy importante. Sí, creo que se convierte por ser rica en alguien influyente, Sí. políticamente hablando. También debo aclarar la miseria de Glinda y que si en la universidad le ayuda a despertarse un poco y dejar de ser tan ingenuo y tan superficial, su miseria para mí radica en que se consigue un marido rico, pero es insatisfecha sexualmente, ¿no? Se da a entender que ese es su talón de Aquiles, que el pibe, pero ni pie con bola, y ella se dedica un poco a lo otro, a la administración y a la cuestión más pública, más oficial, ¿no? Pero a mí me parece un personaje que en todo caso no es tan relevante como en la obra, como en la película. Es un personaje muy secundario. O sea, el peso que tiene es muy poco, tampoco es mayor al que tiene, por ejemplo, Bob o el que tienen los otros amigos, ¿viste? Es más, para mí creo que es más importante Fillero que la propia Glinda, que es su amiguita de la universidad. No sé, Lu, cómo lo ve. Sí, en la novela es verdad que para mí siempre está como para hacer un contrapeso con Elphaba. Pero es verdad que no tiene como un papel súper. O sea, realmente Glinda termina siendo lo que todos esperamos de ella que sea. Si bien tiene como un crecimiento de personaje, todos sabemos desde que la primera vez que la conocemos que ella ya un poco sabe, otra vez volviendo a esto del destino, ella un poco sabe hacia dónde va su vida y qué es lo que tiene que hacer para ser buena y para hacer lo que siempre se esperó de ella, y en términos generales lo termina cumpliendo. Entonces me parece que Linda, si bien yo la amo, me encanta el personaje de Linda, me parece que no tiene tanta profundidad o no se da tantas vueltas como Elfa, ¿no? Que sí tiene como más esto que decíamos, de que arranca súper arriba y súper combativa y después se viene para abajo y después empieza como a ponerse muy en sí misma y volverse medio loca. Creo que es mucho más rico el personaje de Elfaba que el de Glinda en ese sentido. Con esa decisión de pegarle los zapatos a Dorothy, logra a la vez que el mago de Oz no se haga súper poderoso y tampoco que Elfaba, que ya la vio que está recontra loca, se haga de un poder mayor. A mí me pareció que era una jugada política para, entendí yo, conservar su propio estatus, o sea, mantener las cosas como están. Me pareció que era una jugada como secretamente maestra, porque me parece que si el mago tenía más poder o si Elfaba obtenía algo de poder, como que podría haberse desatado algún tipo de, no sé, estallido. Yo creo que justamente no se la juega haciendo eso. O sea, ella hace eso para tratar de que Dorothy se vaya, como que vuelva a su casa y de que Elfaba no la mate, entonces la manda a buscar al mago y creo que hace como lo mejor, no beneficiar a ninguno y tratar de salvarla a ella también y como que creo que eligió como eso por ese motivo, digamos. Mm. Sí, completamente también. Lo vi como que todos los personajes principales, que son Linda Fillero y Elfaba y su hermana Nessie, son los líderes periféricos que están en contra del mago. El mago viene e impone su orden, desestructura lo que venía armándose, que esta cuestión de Osina, que era una familia que un poco heredaba el poder, os le hace un golpe de estado, los levanta a las malas y eso también pone en peligro a todos los pueblos, porque a Mm. todos quiere ir a explotar. Glinda es la magnate del norte, Elfaba y Nessie son las gobernantes del este, y bueno, y Fillero era un poco el del oeste, que termina siendo Elfaba con la familia, ¿no? También hay una cuestión de estamos todos unidos en contra del poder y eso no nos hace más amigos, nos hace aliados en momentos en los que necesitamos ser aliados, porque de hecho vemos que ni siquiera sobrevive la amistad entre Glinda y Elfaba, pues Elfaba la siente como una traición que le haya dado los zapatos a Dorothy. Pero Exacto. bueno, viste, eso es un multinivel de lecturas esta novela y sobre todo es una novela adulta de reflexión política para mí esencialmente. Mm. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. O sea, el carácter político que tiene la novela es algo que si no te metes a fondo, lo soltás. Realmente lo Sí, soltás.
no hay otra cosa que equipare esa intención y esas ganas, ¿no? De verlo de esa forma. Y yo para ir cerrando solamente debo decir algo muy gracioso que me pareció y es que si bien es la bruja malvada del oeste, es más científica que bruja, ¿no? Y esa equiparación me parece Sí. muy, muy interesante por la historia tradicional de que, viste, las mujeres que encuentran otras formas del conocimiento que no están cerca de la hegemonía centralista de lo de siempre, bueno, brujería, ¿no? Ella hace cuestiones que parecen de brujería, pero que son ensayos, como eso de ponerle alas a los monos para que vuelen. Es más un proceso científico que una cuestión de hechicería, aunque tiene un poco parte de latón, ¿no? En eso, perdón, yo agrego también lo último, que lo único que no se apaga en Elphaba es ese deseo por saber, porque incluso en esa conversación final que tiene con Dorothy le dice, bueno, yo quiero entender, ¿no? Como hay una cosa que se mantiene viva hasta último momento de tratar de entender la esencia de los personajes, la esencia de los animales, como un animal en minúscula nunca se desarrolla como el animal en mayúscula. Todo eso, todas esas preguntas ella las sostiene, me parece que hasta el final. Y de hecho es verdad, cuando está encerrada ahí en esas torres y ya está sola y qué sé yo, sigue haciendo ensayos y pruebas y con sus propios animales tratando de, bueno, de ver qué es, hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Este conocimiento. Ahí es lo único que rescatamos, pobre de Elphaba, y de su ruin final. Bueno, pues te agradecemos un montón, Lucía, por esta propuesta, esta novela, que siempre a mí me encantan las novelas largas, debo decirlo. Y cuéntanos un poco si la gente quiere encontrarte, tienes redes sociales, qué onda, y bueno. Tengo redes sociales personales con mi nombre y apellido, pero bueno, nada, les agradezco muchísimo a vos, Amir, por supuesto que te conozco, te quiero mucho y te agradezco mucho por haberme tenido en cuenta para esto y me encanta que les haya gustado la novela, realmente no sabía si les iba a gustar porque justamente es larga, es complicada, pero bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado. Y bueno, esto fue un capítulo más de Contratapas Podcast. A Flor, muchísimas gracias por la compañía. También a Lucía y nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden Spotify, YouTube, Castbox e Xbox. Y nos vemos en la próxima lectura. Flor, chao, chao.